para que pierdas ahí afuera. 7 de la mañana, 46 minutos. Vamos a la provincia de Buenos Aires. Tenemos la posibilidad de conversar con Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia. Buen día, Daniel. Ari Lijalá te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ari? Buenos días. Buen día. Muchas gracias por atendernos, Daniel. No, por favor. Bueno, ¿cómo está la situación en este momento? ¿De casos del sistema de salud? ¿Aguanta o hay que ir un poquito hacia atrás? Y nosotros vamos jugando con los números, tratando de relacionar la velocidad de ascenso de casos y el impacto que esto va teniendo sobre el sistema sanitario. Y siempre es la misma ecuación, digamos. Si se disparan mucho los casos, el sistema va a saturar. Si la curva crece exponencialmente a un 30%, como observamos, relacionando por semana, no por día, semana contra semana, y viendo la evolución del último mes, probablemente en algún momento de agosto, segunda quincena de agosto, si esa es la situación, tenemos riesgo de saturación del sistema. El sistema está muy tensionado. Si la curva, perdón, Daniel, si la curva crece al 30%, para decir bien. Claro, nosotros estamos viendo que entre la última semana comparada contra las semanas del último mes, lo que viene sucediendo es que luego de bajar un poco, no bajar el ritmo, la velocidad de crecimiento, bajar no bajó nunca, bajar la velocidad de crecimiento vuelve a acelerarse, y entonces jugando con esa velocidad de crecimiento y la velocidad de crecimiento de la ocupación de camas, vamos viendo que si sigue este ritmo, las camas de terapia intensiva pueden estar colapsadas en la provincia de Buenos Aires en la segunda quincena de agosto. Entonces, tenemos que pensar que nosotros tenemos que actuar siempre por lo menos 2 o 3 semanas antes, porque todo después es una inercia, el corte de un día. Entonces, si se toman medidas, vamos a seguir evaluando, por supuesto, lo que viene sucediendo, lo que suceda hoy, mañana y pasado, que son los días en donde más crecen los casos. No es que sean los días los que más crecen las notificaciones en mayor medida. Los fines de semana sabemos que generalmente hay una merma, y entonces, bueno, con eso nuevamente haremos el cálculo con todas esas variables y veremos si recomendamos desde el punto de vista sanitario algún tipo de restricción fuerte de las medidas o si podemos seguir un tiempo más. Eso se verá. Eso, que entre jueves y viernes, digamos, hay que hacer esa evaluación. Y nosotros vamos a estar haciendo entre jueves y viernes ya la evaluación más certera de lo que está pasando en estos últimos 15 días, porque te vuelvo a decir, vemos con preocupación, hay un crecimiento muy fuerte, y lo que sucedió los últimos 4 días por ahí no es la expresión de lo que vamos a ver el viernes. Claro. Entonces vamos a ver ahí en ese momento, hacer un cálculo nuevamente, el tiempo de permanencia en las terapias intensivas, el beneficio que por ahí nos está dando el tema del plasma, que nos permite que no entren pacientes a las terapias o sacarlos antes. Bueno, todo esto es una ecuación muy finita, pero en global lo que vemos es que el crecimiento de casos es muy fuerte y preocupante. Bien, hablando del plasma, Daniel, ¿está funcionando la campaña de donación de plasma? ¿Necesitan más difusión? ¿Está yendo gente a donar? Siempre es buena la difusión, porque además un donante de plasma no es para siempre, por más que hay donantes que van todas las semanas, pero luego sus títulos de anticuerpos comienzan a bajar, y ya no pueden seguir siendo donantes porque tienen títulos de anticuerpos bajos. Entonces es como que hay que ir renovando permanentemente. Nosotros subimos estos últimos 10 días el 50%, de 202 a 303 donantes, 306 donantes, y con eso son donantes no de una sola vez, son donantes que van todas las semanas. Es decir, hoy estamos más o menos bien, pero como estamos incorporando 3 máquinas más de plasmaféresis para aumentar todavía mucho más el volumen de lo que se está produciendo,
obviamente es bueno seguir con la campaña. Bien. ¿Qué tal, ministro? Lucía Rodríguez Bosch lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Ayer Nicolás Kreplak difundió esta cifra de que el 70% de quienes se ofrecen como donantes de plasma son mujeres. ¿Esto se corresponde también con que las mujeres se enferman más que los hombres o no? No. Prácticamente está 51% los hombres, 49% las mujeres, es decir, está muy parejo. Bueno. Pero de quienes se ofrecen, mayoritariamente son mujeres y mayoritariamente es gente de condición humilde o trabajadora. Eso es un dato bastante fuerte. Y el tema de que luego no es exactamente la misma cantidad los que pueden donar, porque se ofrecen más mujeres, pero luego cuando se hace la selección de los títulos de anticuerpos, que las mujeres a veces ya multíporas no pueden donar, tienen cierta... Entonces, más o menos por ahí después, los que realmente terminan donando se empareja, pero los que se ofrecen son mucho más las mujeres. Mujeres y vulnerables, digamos. Mujeres En general hay un predominio, de personas de condición trabajadora, no necesariamente humilde, claro. y humilde, sí. Claro. Daniel, el otro tema importante tiene que ver con las pruebas de vacunas que van a empezar. Ya sabemos que hay 15.000 voluntarios que se presentaron para las pruebas del laboratorio Pfizer. ¿Qué expectativa tienen sobre eso? Yo tengo una gran expectativa. Yo creo que, digamos, el año que viene la humanidad va a contar con no solo una, creo que 2 o 3 vacunas como mínimo para el coronavirus durante el transcurso del año que viene. Las primeras obviamente serán las más esperadas. Hay que ver después la disputa por el abastecimiento y por el precio de las vacunas. Claro. Esta vacuna comienza a probarse ahora, también se va a probar yo calculo que dentro de muy poco ya vamos a tener también novedades con la de AstraZeneca de Oxford, y creo que esas son las que están picando en punta, pero no hay que también tampoco dejar de lado, hay vacunas chinas, es decir, va a haber una oferta que creo que va a dar una solución, estoy casi convencido. Y el coronavirus el año que viene no va a ser el coronavirus de este año por las vacunas. Goyan, con respecto a los pacientes infectados, ¿sigue existiendo esta resistencia para ir a los centros de aislamiento como Tecnópolis? ¿Pudieron notar algún impacto positivo de esta medida anunciada por el gobernador del subsidio de 500 pesos por día para aquellos que se aíslen en estos centros? Sí, aumentó un poco la cantidad, todavía sigue siendo baja para la disponibilidad de camas, así que nosotros podemos trabajar mucho todavía sobre eso. Es un incentivo, está teniendo un impacto, pero bueno, hay como no es una resistencia, porque no es que la gente no entienda por ahí que son los temores, por eso estamos trabajando mucho para vencer estos temores. Algunos pasan por la cuestión de que si se van, le pueden impulsar la casa, le pueden robar, otros pasan por alguna cuestión de estigmatización, así que la de la estigmatización está como un poco desapareciendo, porque ya creo que no queda persona en el AMBA que no conozca vecino, amigo, compañero de trabajo, familiar, ya en forma directa que no haya tenido coronavirus. Es decir que eso se va como apagando, pero además el tema del plasma y este conocimiento de que mi vecino que lo tuvo es el que después me puede salvar, también ayuda, porque... Claro. ¿No? Porque en él veo una esperanza de que si me hace falta plasma para mí, un familiar, un ser querido, lo voy a tener. Así que hay que trabajar mucho sobre eso. Todavía tenemos mucha capacidad de plazas y plazas que yo vuelvo a repetir, es mejor para un paciente leve mucho mejor estar en esos lugares, sobre todo porque algunos están mucho más libres, pueden hacer actividades de recreación. Los otros días, no sé, alguien me cargaba por las redes porque yo decía que hasta en Tecnópolis pueden jugar al metegol, pueden hacer teatro y hasta se forman grupos y cantan karaoke, y eso le pareció como muy malo porque parece como que hay gente que no le gusta que una persona esté bien mientras está internada, ¿no? Claro. Tendría que estar sufriendo, y en realidad el concepto nuestro es que esté lo mejor posible. Claro.
Qué increíble. Ahora, con respecto a estos temores, ¿están viendo, digamos, por los casos infectados, ante a veces la dificultad o el temor a aislarse, muchos contagios hacia dentro del grupo familiar? ¿Creen que la gente, más allá de estas cuestiones de que ya, como usted dijo, las balas pasan cerca, todos tenemos algún conocido, entiende cómo cuidarse, sobre todo hacia adentro de las familias, de las casas, de los grupos convivientes? Mayoritariamente sí, y yo les pongo el ejemplo de Villa Azul. Nosotros terminamos recién el estudio serológico la semana pasada, de prevalencia en Villa Azul, ¿no? Cuánta gente efectivamente tiene anticuerpos, con una muestra muy grande, muy representativa la muestra, por la cantidad de habitantes de Villa Azul, con lo cual el resultado es muy fiable, y el 15%, un poquitito menos, el 15% de la gente está con anticuerpos. Esta diferencia de otros lugares donde hay 50%, pero tiene que ver con que se actuó muy rápido y se evitaron fuertemente las cadenas de contagio, ¿no? Y entonces... Claro, otros lugares, perdón, Daniel, la Villa 31 pasó eso. Casi toda la Villa 31 al final le dio positivo el test serológico. Claro, exactamente. También hay que decirlo que no ayudaba en la Villa 31, como generalmente las villas de la capital, la forma arquitectónica, claro, ¿no? Que es muy incubadora, es muy incubadora. Es decir, la transmisión se hace todavía mucho más rápido. Pero les decía, en Villa Azul, el 70% de la gente que encontramos anticuerpos nunca había manifestado síntomas, ni siquiera pensó que podía tener la enfermedad. Y esto es una cuestión que pasa en el mundo y que está pasando en la Argentina. Hay muchísimos casos asintomáticos, muchísimos. Y entonces no consultan, no van, entonces no se puede detectar, salvo que no sea por una cadena de contagios. Claro. Ahora, ante esto, para la pregunta que me hicieron, en Villa Azul no hay una segunda explosión de casos, hay casos aislados, siendo que todavía hay un 85% de la gente que no tiene anticuerpos. Esta es una pregunta que se está haciendo el mundo, ¿por qué pasa esto? Pero en parte, en Villa Azul, hay mucho respeto por la movilidad dentro del barrio hoy, ¿eh? Ahí se tomó conciencia. No es que todo el mundo lo haga, pero un altísimo porcentaje de gente cuida sus movimientos, hace el distanciamiento social, usa el barbijo, el lavado de manos. Entonces eso puede ser seguramente de los factores que evita que pueda haber un segundo rebrote fuerte de casos. Claro. Estamos hablando con Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hablando de eso, Daniel, no sé si estás muy ocupado, pero nosotros estuvimos haciendo una serie de críticas respecto de la comunicación pública de la pandemia, que nos parecía que los spots que había hasta ahora eran muy leves, muy tranquilos, no se mostraba efectivamente lo que ustedes deben ver todos los días, que son personas internadas, decisiones de vida o muerte, una persona entubada, familias que pierden a sus seres queridos, etcétera. Y finalmente, ayer o anteayer ya hubo un primer spot poquito más fuerte en términos comunicacionales. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo creo que hay que trabajar más eso. Yo vi algunos spots por redes sociales, no fueron precisos, pero hay uno de Ushuaia, de Tierra del Fuego, que me impactó muchísimo, porque es el testimonio de alguien que pasó por eso y con las imágenes y el relato de lo que él vivió. Y creo que es, sin ser sensacionalista ni nada por el estilo, es fuertemente concientizador, muy fuertemente concientizador. Porque nosotros por ahí notamos que en algunos sectores jóvenes, es como que dicen, bueno, pero a mí más que unos pocos síntomas no me va a dar, no pasa nada. Pero bueno, esta cuestión de la conciencia de que todo el mundo tenemos gente que sí tiene mayores riesgos en nuestro entorno familiar, laboral, de amistades. Uh-huh. Bueno, inculcar un poco eso, ¿no? Inculcar que es una cuestión colectiva, que yo puedo estar por ahí un poco más protegido, aunque no a salvo, porque también hay casos de gente joven que fallece. Pero bueno, estadísticamente es mucho menos, pero tengo que cuidar a mis entornos, digamos, ¿no? Claro. Creo que sí, que hace falta ser mucho más claro en eso, en cuanto a los riesgos potenciales directos que tiene para toda nuestra familia, nuestros amigos, el descuido que yo puedo hacer individualmente. Bien. Daniel, te puedo tomar un par de minutos de tu tiempo para sacarte un poquito de esto, porque por ahí para que te conozca también la audiencia, yo recuerdo una entrevista que te hice una vez que viniste a FM La Patriada, y hablamos de tu historia. Vos tenés una historia muy impresionante, muy dura, digamos, una vida
una vida muy vivida y sufrida también, digo, fuiste secuestrado, fuiste detenido durante la dictadura militar. ¿Cómo vivís, digamos, todo esto? Porque la verdad que has pasado tantas para ahora encima tener que enfrentarte a una pandemia. Sí, ayer hablábamos con algunos ministros y con el ministro de Nación, ¿no? Que justo nos tocó una pandemia que hay cada 100 o 120 años. Claro. Y bueno, la respuesta de uno de ellos, bueno, menos mal que estamos nosotros gobernando. Pues la verdad que eso nos tranquilizó un poco. Sí. No porque seamos Gardel, para nada, pero realmente porque le ponemos otro contenido a la salud, otra ideología. Nosotros realmente, no sé si lo que vamos a hacer, seguramente ni va a estar todo bien, ni siquiera sé si en algún momento va a ser todo lo suficiente, porque dependerá de factores que por ahí ya no podemos manejar. Pero la verdad es que dejamos esto, el alma, no porque no por una obligación, es porque nos sentiríamos mal haciendo otra cosa. Así que en general tenemos esa visión de la vida, algunos la ven distinta, todo respetable, pero nosotros nos sentimos mal cuando no hacemos estas cosas, cuando no trabajamos así, damos todo lo que tenemos para mejorar en lo que se pueda la vida de la gente. Uh-huh. Bueno, Daniel, muchas gracias de vuelta por el tiempo y por el trabajo que están haciendo. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Daniel Goyán, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Me gusta contar esto porque Daniel Goyán, además de ser médico y sanitarista y ya haber sido ministro nacional y ahora de la Provincia de Buenos Aires, es básicamente un militante político. Y es un tipo que estuvo secuestrado y que fue torturado durante la dictadura militar y que sobrevivió a eso y que eso no lo hizo sacarle el cuerpo de vuelta a la militancia y en este caso a estar en la primera línea de fuego en medio de una pandemia en la cual hay un montón de funcionarios que se están contagiando. Muchos, y es un hombre grande. Entonces, nada, también para que conozcan a los personajes más allá del tema. Así que bueno, después les voy a compartirle esa charla que tuvimos en algún momento con él. Pero bueno, volvemos a este tema. Está preocupado, ¿sí? Dice que si seguimos con esta curva de contagios, segunda mitad de agosto, que ya, o sea, hoy es 28 de julio. Es la otra semana, arranca la segunda quincena de agosto. Así que bueno, veremos qué decisión se toma con estos números. 8 de la mañana, 3 minutos. El Destape Radio. FM 107.3. AM 1050. Fin de semana. Tiempo para reflexionar. Entra al Destape y disfruta del mejor análisis. Roberto Navarro, Nora Merlín, Jorge Alemán, Paula Canelo, Pedro Brieger, Carla Pelliza, Mempo Giardinelli. El Destape. Especial fin de semana. El portal de noticias de mayor crecimiento de los últimos años. eldestapeweb.com. Sigamos haciendo historia. Para volver a casa se necesita tener algo de suerte. Volver Mejores. El programa de Daddy Brieva. De lunes a viernes a las 17. Volver Mejores.